Esto es... Bien, ¿se ve la presentación? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Perfecto, Bueno, Maxi. Perfecto. listo. Arrancamos entonces. Bueno, buen día de vuelta para todos. Este trabajo se titula Corsibot, Interfaz Humano-Computadora para la Evaluación de Memoria de Trabajo. Es una tesis de licenciatura del Departamento de Computación de la Universidad de Buenos Aires. Quien les habla, Maximiliano Urso, dirigieron este trabajo Matías López y en la codirección Fede Giovanetti. Bien, un poco a nivel de cómo llego hasta aquí. Realmente en retrospectiva tengo un perfil más social que ñoño exacto computador, aunque también reconozco mi parte ñoña de computación. Y la trayectoria empezó en la escuela secundaria, soy técnico electrónico de la escuela pública y esa formación va a tener que ver con esa tesis. En la secundaria aprendí que no me gustaba tanto la electrónica para su estudio fundamental, pero sí para su aplicación, y me había gustado un poco la parte de la programación. Y en ese momento, cuando terminé, decidí seguir una carrera relacionada a informática y alguien me dio un consejo que yo hoy considero no tan preciso. Me dijo, si te gusta el hardware, anda a ingeniería, y si te gusta la programación, anda a exactas. Yo hoy no daría ese consejo, pero la verdad que me sirvió porque exactas se adapta a mi perfil de gran manera. Los primeros años fueron bastante duros, muchas horas de trabajo, muchas materias que no terminaban de gustarme hasta que comencé con las materias de computación. Y en ese momento hubieron dos conflictos políticos grandes en la facultad. Uno fue el conflicto del CONABOT en el 2008 y otro fue el conflicto de la CONEAU en el 2009, que, digamos, me marcaron de gran manera y empecé a involucrarme y se despertó, digamos, una pasión ahí por involucrarme con la política, la militancia. Y en el 2009 empecé a participar del laboratorio de robótica de la facultad, donde también aprendí un montón y empecé a entender cómo era un poco el mundo científico en computación. Paralelamente, trabajaba, digamos, en el ámbito, tanto en el ámbito público como en el privado. Estuve trabajando como técnico electrónico primero y después como administrador de sistemas. Y profesionalmente no me terminaba de enganchar ni de seducir ninguna de las alternativas hasta que empecé a ejercer como docente en la facultad. Trabajé con docentes grosos como Matías, y bueno, y ahí sí, digamos, se despertó una vocación y encontré, digamos, mi camino. En el 2012, cuando me recibí de analista, empecé a trabajar en una escuela pública, técnica, en computación. Y bueno, digamos, ahí ya no tenía ganas de seguir cursando, pero dije, voy a volver a la facultad o voy a volver a cursar cuando termine la tesis. Así que hoy estoy concluyendo esa etapa, no me recibo, pero termino un trabajo de 3 años donde la verdad que la pasé muy bien, disfruté un montón, aprendí muchísimo. Bien, entonces, ¿cómo surge este trabajo, el Corsibot? En 2017, Matías trabajaba ahí en el CEMIC, en la unidad de neurobiología aplicada, con Fede, y me presenta, era a 2 cuadras de la escuela donde yo trabajaba, ahí en el Pueblo Saavedra. Me trae este dispositivo que es el test de bloques de Corsi. Ya voy a explicar un poco qué es eso. Y me propone a ver si podíamos automatizarlo desde la escuela técnica. Yo en ese momento venía en una clave trabajando con los estudiantes del último año de la escuela técnica en proyectos de vínculo comunitario, de relacionarnos con las instituciones del barrio. Así que encaramos ese trabajo con un grupo de estudiantes que desarrollaron una primera versión bastante básica con una placa Arduino, dependía de una computadora externa. La verdad que los chicos aprendieron un montón, después ganaron una Olimpiada Nacional en función de lo que habían aprendido con ese trabajo, pero no dejaba de ser un proyecto escolar que cuando se egresaron a fines de ese año, los chicos quedó obviamente ahí trunco. Entonces decidimos en 2018 profesionalizar la propuesta y hacer unos cuantos experimentos y que salga como una propuesta de tesis. Así que ahí fue donde nace el Corsibot. Bien, ¿qué implica la prueba de bloques de Corsi?
es utilizada en psicología y en ciencias cognitivas para evaluar la memoria de trabajo visoespacial. Consiste en presentar una serie de estímulos, de bloques, de secuencias, donde la persona que está operando el experimento va señalándolos con la mano, con un puntero, y la persona que va a responder luego tiene que señalar en el mismo orden los bloques que fueron indicados. Cabe destacar que los números, en este caso, no los ve la persona que está siendo evaluada, sino que los ve la persona que está operando la prueba para poder guiarse. Y existen una serie de protocolos, ¿sí? que consisten en varias secuencias de dificultad creciente. Por ejemplo, pueden arrancar de secuencias de 2 bloques hasta 8 o 9 bloques. Y entonces la persona que operaba el experimento tenía una planilla con estos protocolos y estas secuencias, los indicaba manualmente, y después, cuando la persona respondía, registraba a mano los errores y aciertos. Y obviamente todo esto introducía muchos errores, la imposibilidad de registrar con certeza o de reproducir la prueba de manera certera. Entonces, bueno, hay varias versiones de bloques de Corsi de este test. Bueno, la versión que usaban ahí en el CEMIC, que tiene la innovación, digamos, de que ya no hay que señalar los cubos con las manos o con un puntero, sino que se tienen luces que se prenden mediante estos pulsadores, pero sigue siendo una versión manual. Y hay versiones también automatizadas. Por ejemplo, esta versión que corre sobre computadora, donde se van iluminando los bloques en la pantalla y la persona va respondiendo con el mouse, presionando sobre los mismos. Hay versiones de tablet, ¿sí? Donde la persona también ve cómo se iluminan los bloques en la pantalla y responde de manera táctil sobre la pantalla touch. Tenemos estas versiones que son también digitales de pantalla. Esta es la versión que se usaba también en el CEMIC, y esta es una adaptación que es muy parecida a nuestro CorsiBot, con el cual también tomamos las evaluaciones. Y como curiosidad, existe la versión que se llama Walking Corsi, en donde las personas van respondiendo caminando sobre una representación 2D del tablero de bloques de Corsi. Bien, vamos a hacer una demostración de la secuencia con nuestro dispositivo, ¿sí? Acá tenemos la vista de la persona que va a responder la prueba, y esta es la vista de la persona que opera el sistema. Entonces, vamos a tener una etapa donde se lanza una secuencia, se reproduce prendiéndose los bloques, y una segunda etapa donde la persona va a poder responder presionando los botones y luego confirmando con cualquiera de los 2 botones rojos. En este caso, si se fijan, devolvió un feedback que se puso en verde porque respondió correctamente, y la persona va a ver, la persona que esté operando el sistema va a ver el resultado de la prueba, digamos, cuando termina de contestar. También va a poder confirmar el intento desde aquí. Acá vemos de vuelta lo mismo. En este caso, en una secuencia de 4 bloques, la persona responde y confirma la prueba, y así van avanzando en cantidad de bloques la dificultad. Bien. Bueno, hay todo un debate científico sobre si la herramienta sobre la cual se toma la evaluación impacta en el desempeño, ¿sí? Esto no solamente en bloques de Corsi, sino que, por ejemplo, Heidi Lesson en el 2006 hace una revisión de la literatura que habla de este tema y concluye que hay determinados test que en algunas circunstancias la herramienta con la cual se toma la prueba puede variar, puede tener impacto en el resultado. Esto lo denomina como el mode effect, o sea, el efecto que puede producir el medio, o la prueba, o la herramienta con la cual se toma el test en el resultado de la misma. Por ejemplo, este estudio del 2005 pone a personas a leer un mismo texto desde pantalla y otros desde papel. Y después hace unas preguntas y concluyen que en ese caso las personas que leyeron desde el papel tuvieron una mejor comprensión de texto que quienes lo leyeron de la pantalla. Otros estudios hablan que puede tener impacto la familiaridad previa que tengan las personas con dispositivos, el uso de dispositivos de pantalla,
y que eso podría provocar un mayor esfuerzo o mayor ansiedad en el uso de estos dispositivos. En cuanto a lo que es la prueba de bloques de Corsi, hay varios estudios que comparan versiones. Por ejemplo, este primer estudio compara una versión de tablet con la versión original y concluyen que en cuanto a respuestas correctas, el desempeño es equivalente entre las dos versiones. Otro estudio compara la versión digital con la Walking Corsi y va haciendo las variaciones. Por ejemplo, a algunos le toma desde pantalla y responden con la pantalla, a otros ven las secuencias de la pantalla y responden caminando, y así las 4 variaciones, y concluyen que quienes vieron la prueba desde la pantalla y respondieron con el mismo dispositivo, tienen un desempeño mayor que el resto de las 3 variantes. Otro estudio compara lo mismo que la primera con otra versión sobre tablet contra la versión original, y esta vez dice que hay un desempeño diferente, que no es lo mismo. Este estudio presenta una versión llamada eCorsi, que corre sobre tabletas, y lo compara con registros previos que había de las pruebas originales, y en este caso dice que son equivalentes y que se puede usar perfectamente la versión de pantalla. Y un último estudio que mostramos, que es bastante parecido al nuestro, en el sentido de que presentan una versión física y automatizada, pero la comparan con una versión de madera, diciendo que tiene un desempeño equivalente. Si se fijan, la mayoría de los estudios hablan del desempeño, es decir, en cuanto a las respuestas correctas, y comparan una versión, digamos, automatizada con una manual. Entonces, digamos, no pueden profundizar mucho más. Nosotros vamos a tratar de profundizar un poco más no solo en los aciertos, sino también en los errores. Bien, ¿de qué trata este trabajo? Vamos a presentar el desarrollo de este dispositivo, el CorsiBot. Vamos a mostrar cómo tomamos datos evaluando a una cierta cantidad de personas, y vamos a comparar esos resultados con las evaluaciones que también le vamos a hacer a las mismas personas con una versión digital que le llamamos Soft Corsi, que es una versión que van a resolver utilizando una pantalla, una computadora con un mouse. Entonces, a cada persona le vamos a tomar las dos posibilidades. Bien, un poco en la construcción del CorsiBot nos propusimos una serie de requerimientos principales. Queríamos construir una versión física, pero automatizada, que no tenga pantalla, con lo cual la persona que opera el sistema se tiene que poder conectar de forma inalámbrica a través de su computadora, tablet o smartphone. Tiene que poder reproducir las secuencias de manera precisa, ¿sí? Y poder registrar las respuestas de las personas que están siendo evaluadas. Tiene que ser súper configurable en cuanto a que se pueden cargar varios protocolos, distintas secuencias en los mismos, y tiene que poder dar una cantidad de feedback, por ejemplo, si la persona responde correctamente o no, y eso tiene que poder ser configurable. Y obviamente nos tiene que permitir luego exportar los resultados de las pruebas para poder analizarlos. Bien, en cuanto a la arquitectura general, entonces ideamos el dispositivo, en el cual va a ser un tablero que va a tener luces y botones, y va a interactuar directamente con la persona, va a estar viendo y presionando sobre los botones, y la persona que opera el sistema se va a conectar desde su dispositivo de forma inalámbrica con el CorsiBot. En cuanto a lo que es el diseño del gabinete, primero elegimos los pulsadores, que son de tipo arcade, o sea, son botones y luces a la vez, teniendo unas lámparas que las reemplazamos por LEDs de alta luminosidad. Y el diseño de la carcasa lo hicimos con la distribución original de los bloques de Corsi, del experimento original, y le agregamos unos botones de confirmación para que también la persona que esté realizando el experimento pueda autoadministrarse la prueba. Como cuestión adicional, le agregamos estas dos barras de un plástico translúcido para poder iluminarlas con LEDs RGB, o sea, en sus diferentes combinaciones de colores, como para poder dar un feedback. Por ejemplo, si la persona respondió correctamente, las podemos prender en verde; si respondió incorrectamente, en rojo, etcétera, etcétera.
En cuanto a la electrónica interna del circuito, seleccionamos una placa, un sistema embebido llamado Raspberry Pi, que es una pequeña computadora que uno le puede conectar para configurarlo inicialmente un monitor, un teclado, un mouse. Tiene conexión, la posibilidad de conectarnos inalámbricamente, y con estos pines podemos controlar los LEDs y los pulsadores. La alimentación externa del dispositivo va a ser de 220 volts con un cable común de computadora, e internamente vamos a tener doble alimentación. Por un lado, la fuente de la Raspberry Pi de 5 volts, y por otro lado, una fuente de 12 volts para comandar los LED RGB, que son estos que van a cambiar de color. Bueno, este es un poco el circuito general, donde tenemos los pulsadores y los 9 LEDs, los botones de confirmación, y le agregamos también una campanilla, un buzzer, para dar distintos códigos de feedback. En cuanto al software, utilizamos software libre. Como sistema operativo de la Raspberry Pi, tenemos una versión basada en Debian, en Linux Debian, para Raspberry Pi. Como framework web, para que la persona que está operando el sistema se pueda conectar y operar el dispositivo a través de un navegador, usamos el Django, que viene con una base de datos integrada, que es un SQLite. En cuanto a los scripts que interactúan con los pulsadores y los LED, usamos lenguaje Python. Y para permitir la posibilidad de que el dispositivo sea a su vez un access point, o sea que nos podamos conectar desde nuestros dispositivos Wi-Fi, usamos bibliotecas de Linux. Bien, entonces, la arquitectura final del CorsiBot es la siguiente. La persona se va a conectar desde su computadora a la red Wi-Fi que está difundiendo la placa Raspberry, y mediante un navegador estilo Firefox, Opera o Chrome, por ejemplo, va a entrar a la página local, que va a ser despachada por la aplicación de Django, en la cual va a poder consultar las secuencias y los protocolos que estén cargados, y lanzar la prueba para que los scripts puedan interactuar con los puertos de entrada-salida y prender los LED, y luego registrar las respuestas de la persona para que se almacenen en la base de datos. Bien, una vez concluido la construcción del CorsiBot, pasamos a diseñar el experimento. Para eso diseñamos dos protocolos, uno que intentamos que sea más sencillo y otro más difícil. Le llamamos corto y largo, ahora vamos a ver por qué. No hay en sí, en la literatura previa de Corsi, dos protocolos estandarizados, con lo cual nos pusimos a diseñar esos dos. A todas las personas las evaluamos con las dos versiones. O sea, por ejemplo, la primera persona, en la toma de datos 1, le tomamos el protocolo corto con el CorsiBot, y a continuación le tomamos el protocolo largo con el SoftCorsi. Y así a cada una de las personas, en las 4 combinaciones posibles, y a la quinta persona le tomamos lo de la primera persona, a la sexta persona en el orden de la segunda, etc. Al finalizar cada una de las 2 evaluaciones con cada persona, le pedíamos que completen un cuestionario de valoración de una escala de 1 a 20 en 7 variables como exigencia mental, exigencia física, esfuerzo, nivel de disfrute, etc. Después vamos a analizar esos resultados también. Bien, en cuanto al desarrollo de los protocolos, no me voy a extender demasiado, pero fue un muy lindo desafío poder determinar 2 protocolos con distinta dificultad. Recordemos que cada protocolo va a tener 14 secuencias, las más sencillas van a tener 2 bloques, y las más difíciles van a tener 8 bloques. Y como criterio de dificultad principal seleccionamos lo que es la distancia, asumiendo previamente que una secuencia que tiene un recorrido menor va a ser más sencilla que una en que la persona tenga que desplazar más la mano para responder. Y adicionalmente a ese criterio de dificultad, incluimos lo que son las intersecciones, que una intersección, según la literatura previa, es algo que impacta en la dificultad de la prueba, y es cuando la persona, para responder, tiene que pasar por un camino imaginario que ya pasó, digamos. Entonces, el protocolo corto, en términos de distancia total respecto del tablero del CorsiBot, pero la computadora que utilizamos para tomar la prueba
con el soft Corsi tiene dimensiones muy similares. Entonces, para responder correctamente, la distancia total de todas las secuencias acumulada es de casi 123 centímetros, con 3 intersecciones para el protocolo corto, mientras que para el protocolo largo es de casi 151 centímetros y el doble de intersecciones. Entonces, con esto teníamos la hipótesis de que el protocolo corto iba a ser más sencillo que el protocolo largo. Bien, tomamos la evaluación a 30 personas, 16 mujeres, 14 varones, con una edad promedio de 33 años. El muestreo por conveniencia es, tomamos a las personas que teníamos más a mano, que colaboraron amablemente con los experimentos. Todas ellas manifestaron tener un uso cotidiano de computadoras y el nivel de estudios alcanzado fue bastante variado. Bien, un poco a nivel de resultados, en principio, algo para nada menor es que el Corsibot funcionó correctamente, nos permitió tomar la evaluación e ir visualizando cómo le iba yendo a cada una de las personas, y también nos permitió hacer un registro bastante pormenorizado de los resultados para poder analizar no solamente los aciertos, sino los errores, los tiempos, etc. Bien, el plan de análisis de los resultados fue el siguiente. Primero vamos a evaluar si las tomas de datos impactaron en el resultado. Es decir, a cada persona le tomamos 2 evaluaciones, primero con un dispositivo y después con otro. ¿Eso impactaba? ¿En la segunda vez les fue mejor, les fue peor? Bueno, vamos a hacer ese estudio. Y también vamos a estudiar lo que fueron los aciertos y los errores. El desempeño en 2 variables, en cantidad de respuestas correctas, o sea, de las 14 que tenían por cada dispositivo, cuántas fueron correctas, y de la longitud de 2 a 8 bloques, cuál fue la mejor que pudieron alcanzar, 6, 7, 8 bloques, 5, etc. En cuanto a los errores, bueno, vamos a analizar 3 variables que después las voy a comentar bien. Analizamos también los tiempos de respuesta, si tardaban más o menos respondiendo cuando respondían correctamente o incorrectamente, o con diferentes los 2 dispositivos y protocolos. Y por último, vamos a comparar lo que fue la valoración que hicieron las personas sobre la experiencia con cada uno de los 2 dispositivos y protocolos. Bien, un primer resultado es que el orden de las tomas de datos no influyó en cuanto al desempeño. Esta duda que teníamos sobre si con el segundo dispositivo les iba a ir mejor porque tenían una experiencia acumulada de la prueba, o si les iba a ir peor porque estaban más cansados quizás, bueno, nos dio que estadísticamente no hay diferencias entre lo que hicieron primero en la toma 1 y lo que hicieron después en la toma 2. Para quienes no estén familiarizados con interpretar estos gráficos, los boxplot, lo que nos indica es, por ejemplo, en la cantidad de secuencias correctas, el máximo era 14, todas las personas, la mayoría, estuvieron en torno a entre 8 y 11 sobre las 14 respuestas correctas. Y en las combinaciones, por ejemplo, acá tenemos el Corsibot y el protocolo corto, lo que hicieron en la toma de datos 1 y lo que hicieron en la toma de datos 2, vemos que en todas las combinaciones los gráficos están de manera muy similar, y la estadística también nos dio entonces que para el desempeño en cantidad de respuestas correctas no se alteró en toma 1 y toma 2. Y para la otra variable de desempeño, que fue la máxima longitud de secuencia correcta, tampoco hubo diferencias entre la toma de datos 1 y la toma de datos 2. Con lo cual, esto de que si estaban más cansados o más experimentados no fue algo que haya impactado, y de aquí en adelante estas 30 personas, 2 evaluaciones, esas 60 evaluaciones las vamos a tomar de manera independiente para robustecer los próximos análisis. Bien, entonces, vamos a pasar ahora a comparar el desempeño, cómo les fue con cada uno de los 2 dispositivos. En cuanto a cantidad de respuestas correctas, vemos que tanto con el Corsibot como con el Soft Corsi, la estadística es bastante similar, están en torno a entre las 9 y las 10 respuestas correctas, y en cuanto a la máxima longitud de secuencia correcta, también están en general entre 6 y 8, con una mediana de 7. Cuando comparamos por dispositivo y protocolo, tenemos que
la cantidad de respuestas correctas. Ahora ya tengo el Corsibot acá en rojito y el SoftCorsi en verde. Para el protocolo corto también el desempeño es muy similar, no hay diferencia estadística significativa. Y para el protocolo largo también son muy similares. Lo mismo sucede con la otra métrica de la máxima longitud de secuencia correcta. Con ambos dispositivos, para ambos protocolos, también están en torno a los mismos valores. Fíjense que están bastante cercanos. Bien, entonces decimos que el desempeño no hubo diferencia entre los dos dispositivos en las dos variables que medimos para ambos dispositivos y protocolos. Analizamos un poco los tiempos de respuesta, a ver si habían tardado más con las respuestas correctas o con las incorrectas. Acá lo que tenemos en este gráfico es para el protocolo corto las respuestas correctas con el SoftCorsi en verde y el Corsibot en rojo. Y estas son las respuestas incorrectas para el protocolo corto. En el eje X tenemos las secuencias de 5 a 8 botones y en el eje Y el tiempo medio por cada uno de los botones. Algo que podemos observar es que en general todas las respuestas, salvo algunos picos, se mantienen cuando respondieron correctamente menor cada botón a 900 milisegundos. Mientras que las respuestas incorrectas están por arriba de eso, y esto un poco se verificaba cuando estaba tomando el experimento, que cuando respondían correctamente lo hacían más rápido, quizás con más seguridad, mientras que cuando dudaban se tomaban un poquito más de tiempo, quizás porque iban a responder de forma incorrecta. En el protocolo largo pasó algo similar, las respuestas correctas en general están por debajo de las incorrectas, y alguna curiosidad quizás en las respuestas incorrectas, aunque no encontramos, no analizamos a nivel estadístico porque no nos daban la cantidad de casos, pero lo que se observa es que, por ejemplo, para el protocolo corto, las respuestas incorrectas parece que tienen más las del Corsibot que las del SoftCorsi, y en el otro caso, para el protocolo largo, se da un poco lo contrario. Es algo solamente para observar y seguir evaluando. Bien, en cuanto al análisis de los errores, tomamos entonces a 30 personas, dos evaluaciones con los dos protocolos, cada uno con un dispositivo, eso nos da un total de 840 respuestas, 420 con cada dispositivo, y ya dijimos que en cuanto al desempeño, en cuanto a las respuestas correctas, nos daba de manera similar con ambos dispositivos, de hecho nos dio exactamente la misma cantidad, 285 respuestas correctas con cada uno de los dos dispositivos, y en las respuestas que se confundieron, las incorrectas, ahí sí observamos una diferencia en cuanto a las respuestas, si tienen la misma cantidad de bloques que la secuencia presentada o no. Por ejemplo, para una secuencia de 8 bloques se puede equivocar apretando 8 bloques, pero de forma incorrecta, o apretando 7 o apretando 9. Bueno, con el Corsibot encontramos que había más respuestas incorrectas con distinta longitud, con distinta cantidad de bloques que la secuencia presentada. Y cuando empezamos a ver un poquito más en fino por qué se daba este tema, bueno, tenemos varias hipótesis. Quizás es que las personas presionaron el botón de forma muy rápida y no lo hicieron con la presión suficiente, por eso no se los tomó. O sí lo hicieron, pero no vieron, por ejemplo, en el Corsibot que se prendía la luz y pensaron que no lo habían presionado correctamente y lo volvieron a presionar. O en el SoftCorsi podría pasar que no presionaron justo en el cuadrado correcto, con lo cual no podemos determinar a ciencia cierta, digamos, el origen de estos errores, y además porque son bastante pocos en relación al resto, decidimos concentrarnos en analizar los errores para ambos dispositivos que tuvieron la misma cantidad de bloques que la secuencia presentada, o sea, donde sabemos que las personas, como sabían la longitud previamente de las secuencias que iban a tener que responder, bueno, apretaron la misma cantidad de botones. Se confundieron, sí, pero apretaron los botones que querían presionar. Y analizamos tres métricas de error. La primera es las distancias de Levenshtein. Este algoritmo nos dice, entre dos secuencias, cuánto debe cambiar una para ser igual que la otra. Por ejemplo, entre ABC y ABD la distancia de Levenshtein es 1, porque si cambio esta D por una C, llego a la secuencia original. Entonces,
esta métrica nos iba a permitir saber no solamente si se equivocaron, sino tener una noción de cuánto se equivocaron. Y para eso extendimos este algoritmo para adaptarlo mejor a nuestro dominio y penalizamos, por ejemplo, si la persona presionó un botón en su respuesta que no estaba en la secuencia que fue presentada, lo penalizábamos de manera extra, y si presionaba 2 veces un botón, ya sea consecutivo o alternado, bueno, no, era algo que no podía pasar, una secuencia no tiene 2 veces un mismo estímulo, así que también lo penalizábamos. Con esta métrica nos dio para ambos dispositivos una distancia muy similar en los errores, tanto para el dispositivo como en la comparación por protocolos. Bien, una segunda cuestión que analizamos sobre los errores es el efecto de primacía. El efecto de primacía refiere a la capacidad que tienen las personas de recordar los primeros elementos que les fueron presentados, ¿sí? Para esto construimos el índice del primer error, que nos daba 0 si la persona se equivocó en el primer botón que presionó, 1 en el segundo y así sucesivamente. Entonces nos daba una noción de cuándo se equivocaron y cuánto pudieron recordar los primeros. En general nos dio estadísticamente muy similar. Hay una observación, digamos, que hacemos y va a tener relación con lo que viene, que el gráfico está un poco a nivel descriptivo, lo hemos desplazado, pareciendo haber un mayor efecto de primacía con el Corsibot que con el Soft Corsi. Y de vuelta, no es estadísticamente significativo, pero nos llamó la atención sobre todo cuando miramos el efecto de resencia. El efecto de resencia es un poco lo contrario, nos dice qué capacidad tienen las personas de recordar los últimos estímulos presentados. Acá construimos el índice del último error, que nos da un poco una métrica similar, es decir, cuanto mayor fue el índice del último error, mejor recordaron los últimos elementos presentados. Y cuando hacemos la distinción por dispositivos y protocolos, nos da, si bien estadísticamente no es significativo, a nivel descriptivo vemos que pasa un poco lo contrario. Entonces, nos genera una sospecha de si con el Corsibot hay un mayor efecto de primacía y con el Soft Corsi un mayor efecto de resencia, es para seguir evaluando. Bien, el resultado quizás más interesante y donde sí encontramos una diferencia significativa fueron los errores de camino. ¿Qué es un error de camino? Bueno, un error de camino es una respuesta donde la persona se confundió, pero presionó los mismos botones que la secuencia original, solo que en un orden incorrecto. Y acá cuando comparamos por dispositivos, con el Soft Corsi nos da que del total de las respuestas incorrectas, el 58% fueron errores de camino, mientras que con el Corsibot solo el 52%. Cuando vamos a mirar por protocolo, vemos que en el protocolo corto, con el Corsibot y con el Soft Corsi se equivocaron la misma cantidad, o sea, para el protocolo corto hay 68 errores de camino, 34 con cada uno. Pero en el protocolo largo sí vemos una diferencia que es significativa. De los 62 errores de camino que fueron producidos por el protocolo largo, 23 fueron con el Corsibot y 39 con el Soft Corsi. Tenemos un 37% contra un 63%. Fuimos a ver un poco sobre las secuencias incorrectas y las ordenamos por cantidad de errores que tuvieron para mirar un poquito más sobre cada secuencia. Y por ejemplo, acá se destaca la secuencia del protocolo largo de 8 botones para los cuales ninguna de las 30 personas pudo responder correctamente. Entonces, ordenamos a las secuencias por cantidad de personas que se equivocaron y nos quedamos con aquellas que tuvieron 10 o más errores, ¿sí? Para ver cuántos errores habían cometido con cada dispositivo. Bueno, obviamente la respuesta para las cuales las 30 personas se equivocaron, a 15 le tocaron con el Corsibot y a 15 le tocaron con el Soft Corsi, y en general, en promedio, siempre todas las secuencias están distribuidas entre los dos dispositivos 50 y 50, pero nos llamó la atención estas dos secuencias que tienen una mayor diferencia en cuanto a los errores con cada dispositivo. Y cuando fuimos a ver las características de estas dos secuencias, vemos, por ejemplo, que la primera secuencia tiene 24 errores, 10 con el Corsibot, 14 con el Soft Corsi,
y la segunda secuencia tiene 22 errores, 9 con el Corsibot, 13 con el Soft-Corsi, es la mayor diferencia entre errores. Y vimos, bueno, estas secuencias tienen intersecciones, tienen 3 y 2 intersecciones, que era una de las cuestiones que podíamos, que estaban en la literatura, que podían generar mayor dificultad. Dijimos, quizás es una de las cuestiones que está haciendo que fallen más con el Soft-Corsi, pero otras secuencias que también tienen la misma cantidad de intersecciones no tienen esa diferencia. Y un dato curioso es que las secuencias que tuvieron mayor cantidad de errores no tienen intersecciones. Entonces, eso no nos daba un parámetro de esa diferencia. Y algo que sí nos llamó la atención fue cuando cruzamos estos datos con los errores de camino y nos fijamos para cada una de estas dos secuencias los errores de camino que habían tenido con cada uno de los dos dispositivos. Entonces, en la primera secuencia, mientras que el 43% de los errores totales son errores de camino con el Soft-Corsi, con el Corsibot son solo el 30%. Y con la segunda secuencia, del total de los errores, 46% son errores de camino con el Soft-Corsi y con el Corsibot solo el 33%. Entonces, acá hay una cuestión que podemos sospechar de esto que decíamos del mode effect, donde quizás el medio, el instrumento que estamos utilizando para tomar la prueba, puede impactar en este tipo de error. Bien, por último, comparamos los resultados de las valoraciones que hicieron las personas luego de cada evaluación, y en general, tanto para el protocolo corto como para el protocolo largo, en las 7 variables, exigencia mental, física, temporal, esfuerzo, rendimiento, nivel de frustración y nivel de disfrute, con ambos dispositivos calificaron de manera bastante similar. Se destaca la exigencia mental para el protocolo largo, donde las personas calificaron que tuvieron una mayor exigencia mental con el Corsibot que con el Soft-Corsi. Luego a nivel descriptivo, por ahí podemos ver que el esfuerzo también fue calificado para el protocolo largo con mayor medición el Corsibot, y el rendimiento fue considerado mayor para el protocolo corto con el Corsibot que el Soft-Corsi. Pero estas son a nivel, digamos, descriptivo. La diferencia estadística estuvo en la exigencia mental. Bien, a modo de cierre. Como síntesis de los resultados, en principio las tomas de datos no alteran el resultado. O sea, el orden de tomamos primero una toma, tomamos después la otra, no impactó en el desempeño de las personas. En cuanto a las dos métricas de desempeño, cuando las comparamos por dispositivos, nos dieron también bastante similares los resultados, no hay diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a los errores, en la comparación por dispositivos tenemos un poco variado, mientras que en las distancias de Levenstein nos da muy similar entre ambos dispositivos y protocolos. Los errores de camino tenemos una diferencia estadísticamente significativa, y primacía y recencia tenemos una diferencia a nivel descriptivo que sería para seguir evaluando. En cuanto a los tiempos de respuesta, vimos que en general se tomaban para ambos dispositivos más tiempo cuando respondían de forma incorrecta que cuando lo hacían de forma correcta, pero en las respuestas incorrectas vimos ahí una diferencia en los gráficos con respecto al protocolo corto y el protocolo largo con los dos dispositivos. Y lo que es la experiencia de usuario, bueno, vimos que en general la valoración era muy similar en la mayoría de las variables, fue diferente estadísticamente en la exigencia mental para el protocolo largo, mayor con el Corsibot, y el esfuerzo y el rendimiento tiene una diferencia, digamos, a nivel descriptivo, también sería para seguir evaluando. Bueno, conclusiones y trabajos futuros. En principio desarrollamos el Corsibot y funcionó satisfactoriamente. Nos permitió tomar las pruebas y evaluar con mucha profundidad en comparación con la versión Soft-Corsi, no solamente el desempeño, sino otras variables como el tiempo y los errores. En cuanto al desempeño, bueno, nos dio muy similar entre las dos versiones, y en cuanto a los errores, hay algunas cuestiones que podrían estar relacionadas con esto del mode effect, sobre todo los errores de camino. Desarrollamos estas métricas de medición de los errores y los algoritmos de construcción de protocolos que dejamos disponible en el repositorio para quienes quieran utilizarlo.
y el Corsibot mismo quedará a disposición de quienes requieran utilizarlo. Como trabajo futuro, nos comprometemos a transferir el dispositivo y capacitar a quienes requieran utilizarlo. Sería bueno utilizarlo con muestras mayores a 30 personas, y se podrían hacer algunas mejoras, por ejemplo, con los pulsadores, en esto de que nos quedaba la duda de si no lo apretaron correctamente o si se lo olvidaron. Bueno, quizás se puede incluir, por ejemplo, un pequeño sonido de confirmación cuando la persona presiona, porque ya tenemos un buzzer, no sería gran complicación. Y podríamos mejorar la medición de tiempos para entender, por ejemplo, el tiempo de preparación, cuánto las personas tardan en procesar antes de empezar a responder, que eso es una variable de interés que se puede tratar de mejorar. En cuanto a la interfaz web, bueno, por ejemplo, podríamos usar protocolos de Internet de las Cosas como MQTT para ver en tiempo real en la pantalla, la persona pueda ver qué es lo que está respondiendo la persona que está siendo evaluada. Hoy tiene que esperar a la confirmación, y podría, adjunto a esto, digamos, utilizarse tecnologías web como JavaScript para también mejorar la experiencia de la persona que opera el sistema. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muy bien, bravo. Gracias. Estamos aplaudiendo, pero no se escucha. Es muy difícil esto, tenés que poner el micrófono, aplaudir, después sacarlo. Bueno, muy bien, Maxi, tu presentación. Ahora le damos paso acá al jurado si tiene algunas preguntas o cosas que acotar sobre tu trabajo, a ver qué tiene para decirte. No sé si quiere empezar Germán, que tiene todos sus problemas de luz, por las dudas que se le corte o se le acabe la batería. No, ya estoy iluminado, por suerte, así que dale vos. Sos un ser de luz, qué bueno. Bueno, ¿arranco yo? Vale, por favor. Bueno, primero, Maxi, felicitaciones. La verdad que fue un trabajo muy lindo de leer, y para los que no venimos del área de computación, pero sí de las ciencias cognitivas, es un trabajo de gran utilidad. Justamente acá había tomado, cuando leía la tesis, nota. Bueno, para empezar, es una tesis que es muy, como decía, útil. O sea, realmente el producto que se genera a partir de esta tesis tiene gran utilidad para los que hacemos investigación con este tipo de instrumentos. Es una tesis que está muy bien escrita, que está muy detallada. En fin, realmente te felicito porque es un gran trabajo. Esta tesis tiene un valor para los que hacemos investigación con este tipo de herramientas, un gran valor, porque suele ser bastante problemático evaluar, usar el Corsi, por ejemplo, en poblaciones rurales. Yo he trabajado mucho en poblaciones con chicos rurales de zonas muy pobres del país, y los chicos no están familiarizados con la computadora. No solo no están familiarizados, nunca vieron tal vez una computadora en su vida. Entonces, los dispositivos tipo soft no suelen ser adecuados para la evaluación, porque además de la dificultad de la memoria de trabajo, le está sumando al niño la dificultad de un dispositivo completamente novedoso. Eso genera mucha interferencia con la atención y otros procesos que también se ponen con la tarea. Entonces, digamos, la gran utilidad del dispositivo este que usted practica es que permite tomar evaluaciones de gran precisión, de precisión como las de los dispositivos soft, resolviendo todos los problemas que vos mencionaste, en poblaciones en donde no es posible llevar una computadora, ¿sí? Hay que llevar algo físico. Así que bueno, en ese sentido, nada, me parece que suma. Y también suma mucho si lo pensamos para poblaciones con distintos trastornos, por ejemplo, motores, porque si vos le sacás el tiempo de reacción, que obviamente si la persona tiene un trastorno motor no tendría mucho sentido evaluar el tiempo de reacción porque no se sabría lo que estamos evaluando, pero imaginemos una persona que tiene un impedimento, no sé, motriz en la mano, por más que vos no uses el análisis de los tiempos de reacción, vos con este dispositivo podés controlar, bueno, en fin,
un montón de cosas, como por ejemplo que no se cometan errores en la toma, que no se cometan errores de camino, etc. Está bien, con el Corsi Soft también lo puedes evaluar, pero para mucha gente es más fácil el tema de tocar que necesariamente el clic en la versión soft. En la versión soft vos por ahí, si no tenés mucho control motor, haces doble clic o cosas por el estilo. Son dispositivos los de pantalla táctil muy sensibles, y bueno, esto resolvería todos esos problemas. ¿Estás de acuerdo con lo que te menciono? Sí, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, ahora voy a ir un poco más a las preguntas que me surgieron como dudas, dicho que todo esto está muy bueno. La primera es, ¿esto anda sin internet? En lugares donde no haya acceso a internet. Te lo pregunto porque ahí tenía la interfaz con un montón de cosas online. Sí, sí, porque es una red local. O sea, cuando conectas el Corsibot, difunde la red local y te conectas y no necesitas internet. Bueno, genial. Esa era una primera duda y eso ratifica que es una tesis muy útil para ser usada, por ejemplo, en lugares rurales. Después, bueno, te hago una pregunta que... primero, antes de ir a la pregunta más estadística, vos, cuando mencionás todos los requerimientos que tuvo el dispositivo, hiciste entrevistas, dice en la tesis. Si querés contar un poco más cómo fue eso, con quién fueron las entrevistas, qué te dijeron, no sé qué sé yo. Bien, bueno, en principio el dispositivo lo trajo Mati a la escuela, entonces ahí empezamos a enterarnos un poco de qué iba esto de las pruebas del Corsibot, y después cuando empezamos a imaginar, y ya pasando a la etapa donde me puse yo a desarrollar el dispositivo de cero, tuvimos entrevistas ahí en la unidad de neurobiología aplicada, con una de las investigadoras que... bueno, hicimos una primera presentación con algunos parámetros que habíamos visto con Mati y después incluimos esta cuestión de el feedback, de que eran importantes los tiempos, el tiempo de encendido, el tiempo entre luces, digo, toda una serie de parámetros que eran importantes, por ejemplo, también el tema de la posibilidad de que medir el reverso, que la secuencia también para responder correctamente se pueda implementar de manera reversa. Bueno, la posibilidad de dar feedback o no, o sea, toda la serie de parámetros súper configurables que tiene el Corsibot los extrajimos a partir de esas entrevistas. Está bien, perfecto. Perdón, una pavada más que me acabo de acordar. Cuando yo pensé en las personas con trastornos motores, también lo que vos podés hacer, ahora que lo pienso, es, ya que vos ahí podés controlar los tipos de reacción, podés hacer un cálculo del tiempo promedio, que tarda una persona cualquiera con su dificultad motora en presionar un botón, y luego, cuando haces los análisis estadísticos, restar ese tiempo, digamos, ¿no? Controlar por ese tiempo. Y eso te permitiría comparar, por ejemplo, personas con problemas motrices y sin problemas motrices, digamos, hacer como un ajuste. Esa pavada. Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, la pregunta después que quería hacer era respecto más a la estadística, que es un poco la que te había enviado por mail. O sea, a ver si entiendo bien todo. Ustedes hicieron, a cada persona le tomaron 2 veces la prueba, obviamente la prueba contiene varios ensayos, pero 2 veces la prueba, ¿sí? Siempre una de esas veces fue con el soft y otra de las veces fue con el bot. Correcto. Por el gráfico que vos mostraste acá en la presentación, siempre una de esas veces fue con el largo y otra de esas veces fue con el corto, pero nunca ambos. Correcto. Bueno, ahí me surge una primera duda que es, no sé, o sea, ¿por qué no le tomaron a la persona como corto y corto con el mismo dispositivo y largo y largo? Esa es la primera duda. Bien. Bueno, digo, es una variación de la prueba. Lo que intentábamos evitar es que haya un aprendizaje, porque digo, uno asumiría que si ya respondió ese protocolo, cuando vuelva a responder, quizás lo va a hacer de mejor manera, con bastante probabilidad, pero sería algo para evaluar. Y también queríamos probar 2 posibilidades, uno con mayor dificultad y otro más sencillo con cada una de las personas, también para comparar los 2 dispositivos, las 2 versiones. Claro, o sea, yo lo que me pregunto es si no falta ahí un análisis, o sea,
para esta tesis, voy a aclarar esto para empezar, digamos, para lo que es un trabajo de grado está más que a mi criterio, después lo debatiremos mejor con los demás jurados, pero están más que alcanzados los objetivos. Todo lo que yo te voy a preguntar ahora es solamente en términos de aprender mutuamente y de que eventualmente lo puedas publicar. Para mí es un trabajo que da para ser publicado y que estaría buenísimo hacerlo. O sea, entiendo que sí, pero me pregunto si, o sea, sí tiendo a pensar que en realidad a todos los análisis que vos hiciste le falta la comparación. Corto bot versus corto soft, largo bot versus, o sea, con el mismo protocolo, tal vez en distintos días, por eso digo, por ahí no se podía para este estudio, pero esa comparación me parece que es como la que estaría faltando como control para poder efectivamente comparar los dos dispositivos. Entiendo que acá hicieron un control cruzado, pero sí tiendo a pensar que, o sea, si yo evaluara este trabajo por una publicación, me faltaría esa comparación para poder, perdón, me atoré, certificar. Sí, sí. No, te repongo mientras te recuperas, digo, obviamente se pueden hacer muchísimas pruebas y variaciones, digo, también los tiempos donde están prendidos los estímulos, las variaciones, digo, se pueden hacer otros protocolos. Lo que nos da la posibilidad ahora el dispositivo es de hacer 1.000.000 de pruebas, digamos, con variaciones, esto es decir, bueno, le tomo a la misma persona con los dos dispositivos, bueno, ¿qué pasa? Con el segundo siempre les va mejor porque ya lo vieron alguna vez, si dejamos pasar una determinada cantidad de días, se olvidaron, bueno, digo, se pueden hacer un montón de combinaciones y poder compararlas en base a los registros muy precisos que nos entregan. Sí, entiendo, me parece que sí, que obviamente si vos tomás dos, sobre todo el protocolo corto es muy fácil de aprender, porque, o sea, obvio, digamos, en un punto es bastante obvio, uno podría decir, es obvio que si yo te tomo 2 veces el protocolo corto, una con soft y una con bot en cualquier orden, siempre al segundo le va a ir mejor, porque es como, dale, no, te vas a aprender obvio cómo presionar dos luces. Pero bueno, no está de más probarlo, digamos. Para mí es un control que experimentalmente debería estar. Y después tengo otra pregunta, que es que a lo largo de la tesis aparecen un montón de tablas con estos resultados estadísticos, y bueno, esas tablas tienen p-valores. Y, o sea, por ahí hay algo que yo estaba interpretando mal, pero no sé si tenés ahí, o se puede compartir alguna tabla. Para mí hay como más p-valores de los que yo espero ver. Y Bien. termino sin entender qué es lo que te había preguntado por mail, ¿no? Ponele, cualquiera de estas. Sí. No Yo, sé si querías. Dale. sí, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo acá digo, bueno, tengo para la variable cantidad de respuestas correctas, Uh-huh. eso lo tengo medido con las dos pruebas, y con los dos, acá mezclaste a todos los sujetos, digamos. Mezclaste a todos los sujetos. No. Sí, perdón, sí, a todos los sujetos. Lo que estamos comparando acá son la toma de datos 1 y la toma de datos 2. Perfecto. En algunos, o sea, la toma de datos 1 para algunos sujetos fue el soft Corsi, para otros sujetos fue el Corsi. Exacto. ¿Sí? Algunos protocolo corto y otros protocolo largo. Exactamente. Entonces acá yo comparo. Solamente me voy a olvidar del último renglón y voy a ver solamente la variable cantidad de respuestas correctas. Uh-huh. Yo ahí estoy comparando. O sea, el primer p-valor, que es .36, ¿corresponde a qué comparación? Bien. A la variable, sí, decímelo vos. Lo que estamos comparando acá es, lo que estamos haciendo es el análisis de homogeneidad para saber si en la toma 1 y en la toma 2 le da diferentes valores. Entonces, a todas las personas que le tocó el soft Corsi con el protocolo corto en la toma 1, lo estamos comparando con los que le tocó soft Corsi con el protocolo corto en la toma 2. Y como estamos viendo que el p-valor es mayor a 0,05, podemos decir que no hay diferencia entre que lo hagan en la toma 1 y en la toma 2. Entonces, por eso, en general, lo que es difícil de ver estas tablas, y a nosotros también se nos complicó cuando lo estábamos haciendo y tratando de redactar para que quede explicado, es que en realidad lo que se está comparando acá es lo que no se ve en la tabla, que es, yo estoy comparando la toma 1 con la toma 2, y es como que las estoy superponiendo
Y acá lo que estoy mostrando es la diferencia entre las dos. Y como el P me da mayor a 0,05, digo, no hay diferencia, es homogénea la toma 1 con la toma 2. Perfecto, perfecto, Maxi. Entonces ahora sí lo entiendo. Si lo van a publicar, yo lo que sugiero es que armen las tablas como normalmente se estila, que es poner la media de la toma 1 y el error estándar, o el desvío. La media de la toma 2 y el error estándar o el desvío, o mediana, lo que quieras utilizar, y luego el p-valor. Entonces vos ahí sabés que se compara con el, o sea, la media 1 con la media de la toma 2 con el siguiente. Ahora, dicho esto, y ahora que sí entiendo, también un consejo para eventual publicación: cuando uno hace muchas comparaciones, tiene que controlar, hay una cosa que se llama control, normalmente se usa el control por Bonferroni, hay otros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo muchas comparaciones, normalmente, o sea, hay una alta probabilidad de que estadísticamente aparezcan diferencias significativas cuando no las hay. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que se hace? En vez de buscar que, por ejemplo, acá vos estás haciendo, tomando las dos variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comparaciones. Entonces ahí, ¿cómo se controla por Bonferroni? Divido el p-valor que yo estaba buscando, o sea, 0,05 en 8. Voy a hacer rápido la cuenta, cuando me da, con la calculadora del celular, porque mi cabeza obviamente no da, 0,05 dividido 8, me da 0,006. Entonces, cuando yo hago varias comparaciones, el control por Bonferroni lo que me dice es, como la probabilidad de que alguna de esas comparaciones, como son muchas, me dé significativa es alta, yo en vez de mirar que el p-valor sea menor a 0,05, voy a tener que mirar que sea menor a 0,006. O sea, a 0,05 dividido por 8. Y eso haces con las tablas. Eso lo que hace es que muchas diferencias que van a aparecer como significativas, que van a ser, por ejemplo, 0,04, te van a desaparecer. Van a dejar de ser significativas cuando vos controles por Bonferroni. Solo van a quedar las que son recontra significativas. Bien. Sí, digamos, en este caso no nos daban diferencias significativas, sería bueno por ahí probar eso para los otros casos donde... Exacto, en las tablas donde no hay, obviamente no te va a dar, eso lo tendrías que hacer con las tablas donde sí te dio algunas. Por ahí desaparecen, digamos. Claro, ok, buenísimo. Solo eso. No tengo más preguntas y de vuelta es una gran tesis. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. De nada. Bueno, ¿querés que siga yo? No sé. Dale, sí, dale vos, Facu. Dale. Bueno, primero que nada, felicitarte también. La verdad que a los dos, al director, al codirector y al tesista, por supuesto. El trabajo me parece que estuvo muy bueno. La tesis estuvo muy bien escrita. Fue muy fácil de leer, muy rápido. Así que eso ayudó bastante. Tenía dos preguntas muy sencillas. La primera es cuando ustedes descartan mediciones, porque el largo es más largo que la cadena que ustedes estaban proponiendo, atribuyen, o sea, la hipótesis más fuerte que toman es que la persona está tocando dos veces el mismo botón. ¿Eso es porque ustedes lo chequearon y vieron que estaban repetidas las mediciones? ¿O por qué llegaron a esa hipótesis? Digo, porque a mí se me ocurren como un montón de... Digo, tranquilamente la persona podría asumir que tiene un botón más o que está tocando un botón más erróneamente. Digo, no sé por qué llegan a esa hipótesis. Sí, en principio, algo que por ahí no marqué con bastante énfasis es que las personas sabían al comenzar cada secuencia qué longitud iba a tener, qué cantidad de botones. O sea, en el Corsibot se los iba diciendo yo a medida que les tomaba la prueba, y en el SoftCorsi aparece la cantidad antes de reproducirse. Entonces, en general, por eso nos da que la mayoría de las personas responden, o sea, salvo ese 4%, responden con la cantidad, digo, de forma correcta o incorrecta, responden con la cantidad, ¿no? Hay como quizás una cuenta mental que hacen de decir tantos cantidad de botones. Cuando encontramos diferencia en la cantidad, bueno, yo un poco también evaluando, cuando estaba viendo cómo respondían las personas, en algunos casos vi que volvieron a apretar el botón porque por ahí iban muy rápido
y no lo hacían con la presión suficiente. O lo que decía, por ahí sí lo presionaron, pero no vieron que se prendió la luz y lo volvieron a presionar, y eso les dio un bloque más. De todas formas, en no todos los casos estuve mirando la prueba porque tampoco quería, digamos, intimidarlos, pero también en análisis de tiempo, cuando nosotros, como tenemos de forma muy precisa, podemos ver la secuencia de tiempos, bueno, a veces podemos decir, bueno, si de un botón a otro hay un intervalo de tiempo mayor al promedio, bueno, quizás acá no le tomó bien el botón, o quizás no, fue por una duda, digamos, que la persona iba a responder, dudó, tardó más tiempo y después se lo terminó salteando. Entonces, la verdad que es difícil ver, habría que tener una cámara quizás para poder comparar cuál es, pero digamos, en general cuando hicieron uno de más, yo sospecho que es más por eso. Lo que pasa es que son tan pocos casos que no podemos sacar una conclusión certera. No, lo que podrías chequear ahí es que esté 2 veces repetido ese botón, o sea, 2 veces apretada la A, y ahí quizás podrías descontar ese y tomarlo como válido. La duda que me surgió ahora es, ¿ustedes sí notaron que había más errores de ese tipo en la versión de hardware que en la versión de software? La versión de hardware tiene un feedback, el soft también tenía un feedback, o sea, también se te prende la lucecita. Sí, Ah, sí, porque la adaptamos para que sean bien similares. Bien similar, está, perfecto. Y la otra duda que es más de desconocimiento, ¿por qué no existen protocolos fijos? Digo, ¿por qué tuvieron que diseñar las cadenas? Digo, cada cadena tiene resultados muy distintos, se ve en la cadena corta y la cadena larga. Digo, ¿por qué no están estandarizados los protocolos? Quizás esa es más una pregunta para Julia o Fede. Sí, Lo que vimos en varios estudios es eso, ¿no? Es como las diferencias. Y además tuvimos la intención de generar 2 protocolos, más allá de la revisión, tuvimos esta intención de... Pero bueno, también lo consideramos como un aporte, sí, quizás está y no lo encontramos, pero también lo consideramos como un aporte la metodología de construcción de los protocolos, y esto de decir, bueno, yo voy a construir un protocolo corto, ¿por dónde empiezo? ¿Por las secuencias más largas? Bueno, eso nos daba un efecto de que siempre eran circulares y uno estaba cada otro. Y si empezaba construyendo los largos, siempre nos daba un efecto de se cruzaban. Bueno, ahí estuvo un poco el juego que no llegué a meterlo en la presentación, pero fue un lindo desafío también pensar cómo construimos protocolos con todas esas variantes. No, totalmente. En la tesis está bastante más detallado y por eso me surgió la duda. Digo, fue un trabajo muy grande el que hiciste para poder diseñar esos protocolos. Me llamó la atención que no existiera eso de antemano, pero de todos lados eso también suma a la tesis de que es un aporte que está bueno, porque también eso te permite después comparar entre personas, si no es muy difícil, porque justamente vos lo mostraste, digo, los protocolos, o sea, secuencias distintas van a dar resultados muy distintos. Nada, la verdad, felicitarte de vuelta, me pareció muy bien. Tengo algunos detalles de algunos talcos y algunas cositas que después te las voy a mandar por mail, pero son todos detalles muy, muy chiquititos. Así que nada, felicitarte y al director y al codirector también. Muy, muy buen trabajo. Gracias. Gracias, Facu. Gracias. ¿Quieren responderle por qué no hay protocolos estandarizados? Si quieren, les cuento un poco. Hay 2 cosas, ¿no? Primero que el tema de la configuración de los bloques es ya todo un problema, porque en la literatura medio que cada quien usa su configuración de bloques preferida, hay quienes usan los bloques puestos en equidistantes, digamos, no sé, 9 bloques en fila y columna de 3 y 3, y hay otros que usan otras configuraciones diferentes a la que es la original, que es la que usamos nosotros. Entonces ahí ya hay todo un problema porque es difícil armar protocolos estandarizados cuando cada quien, o elegir un protocolo estandarizado cuando cada quien usa configuraciones diferentes del tablero. Después el otro problema que con Mati estuvimos en su momento viendo mucho, es que los pocos protocolos estandarizados que hay consideran como parámetro de dificultad de la tarea solamente la cantidad de bloques a recordar. Y esto que tiene que ver con la distancia entre un bloque y el otro, si los bloques se cruzan, si el camino que uno tiene que hacer para recordar los bloques se cruza o no, y un montón de variables más
no son tenidas en cuenta en esos protocolos que hay estandarizados en otros países. En Argentina no están estandarizados, pero en los pocos que hay estandarizados en otros países tienen en cuenta solamente la cantidad de bloques a recordar. Y el otro problema es que no hay protocolos estandarizados entre distancias largas y distancias cortas. O sea, está el hallazgo en la literatura de que las distancias cortas y las distancias largas tienen dificultades diferentes, pero no hay nadie que haya hecho protocolos estandarizados para cada una de esas distancias, digamos. De hecho, esto que decía, los protocolos están estandarizados, ni siquiera cuentan el tema de las distancias como algo importante. No sé Clarísimo, si muchas tenía algo gracias. más para agregar. No, que son pruebas que se diseñaron hace muchos años en el ámbito de la psicología, donde, bueno, no se usaba controlar eso, ni tampoco, o sea, no sé, digamos, considerando el trabajo que le costó a Maxi generar esos protocolos, o sea, no sé si estábamos en condiciones de pensarlo, qué sé yo, en los 70, no me acuerdo cuándo se diseñó esta prueba. La versión de Pickering, que normalmente cita, es de 2001, pero no sé cuándo se diseñó. Sí, Pero bueno, sí, es absolutamente pertinente lo que vos, Facundo, comentás. Sí, tal cual. Es algo que incide un montón y que debiera estar controlado, pero bueno, no está. Por tradición, me atrevería a decir. No está. Yo quiero agregar una pequeña cosita que me parece que es algo interesante de la forma en la cual Max eligió los trials. Sacó el sesgo del investigador eligiendo los trials, ¿no? Tipo, le pidió a un algoritmo que genere secuencias con cierta característica y con ciertas restricciones. Quizás uno, consciente o inconscientemente, con conocimiento de la prueba, cuando va a diseñar algo, por ahí no es justo en la configuración que está intentando hacer, y es parte de lo que estaba intentando buscar, o sacarle la subjetividad de quien compone la prueba. Creo que eso está bueno, y digo, no es fácil de lograr, no sé cuán logrado está, pero digo, hemos sido honestos en esa generación, y entonces digo, como que tenés algo ahí, algunas decisiones que van al azar, otras no, pero siguiendo un mecanismo que uno podría reproducir para volver a generar protocolos con características similares. Quizás se podría volver a correr estos algoritmos, generar otras secuencias y ver si son efectivamente equivalentes los comportamientos, digo, como miles de cosas para hacer a futuro, pero creo que está bueno eso de sacar el componente de quien compone la prueba de la prueba en sí. Germán, si querés, Papu, no sé. No, eso, digo, que la verdad que poder clasificar en dificultad de antemano los tests es totalmente valioso. Digo, lo que para la persona que iba a tomar los datos pensaba que era difícil, quizás no lo era. Entonces, tener una escala o empezar a construir esa escala, la verdad que está buenísimo. Y sí, garantizar esa repetibilidad teniendo ese algoritmo, la verdad que es un muy buen aporte. Perdón, algo chiquito sobre esto, que la verdad que fue un trabajo muy interesante adentro de todo este trabajo. Esto que habíamos asumido en función de lo que habíamos también buscado en la literatura previa, construimos un protocolo corto y un protocolo largo, y efectivamente les fue mejor o sea, se cumplió la hipótesis de que iba a ser más fácil. Entonces la variable de distancia y la variable de intersecciones incidió después en las respuestas. Digamos, si bien en la comparación de dispositivos no, pero sí el protocolo corto les fue mejor que el protocolo largo. Así que nada, ahí se abre también un montón de posibilidades. Germán, todo tuyo. Bueno, lo primero que quiero decir es que no suelo ser breve, pero intentaré serlo. No, y lo siguiente y lo más importante es felicitaciones Maxi, felicitaciones Mati y Fede, la verdad que hicieron un excelente trabajo, me dio muchísimo gusto leer la tesis, como saben la leí con mucho detenimiento porque la verdad que me pareció, nada, aprendí, la leía y iba aprendiendo, me cautivó muchísimo, así que nada, volvía, repasaba, volvía a mirar los gráficos, las tablas, la metodología, la verdad que me gustó muchísimo, me pareció realmente un gran desafío para un trabajo de
de tan pocas personas, uno se imaginaría que es un trabajo que requiere de la participación de un equipo todavía más grande. Así que nada, imagino todo el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que le habrán metido, y eso es muy valorable. Y la verdad que además es un gran aporte para la ciencia, y justamente, como decía Juli al principio, para aportar un nuevo dispositivo que permita hacer tomas con mayor precisión y que permita hacer análisis de manera muchísimo más detallada para este tipo de experimentos psicológicos. Así que, en ese sentido, lo primero que quería decirles es que los felicito mucho por el trabajo, y sobre todo porque además, digamos, y lo sé por experiencia propia, ¿no? Digamos, es un trabajo interdisciplinario. Nosotros, Maxi, Mati y yo, tenemos una formación de base en computación, y movernos en el terreno de la interdisciplina siempre es difícil, ¿no? Porque uno siente que la parte computacional la tiene consolidada, o más o menos consolidada, pero bueno, también está teniendo que analizar variables de otras disciplinas, como en este caso de la psicología cognitiva, y uno siempre se siente que está ahí pisando en un terreno pantanoso, y que siempre le falta la otra pata, pero la verdad que son aportes absolutamente necesarios, porque, digamos, así es como justamente nos podemos retroalimentar las distintas ciencias con los saberes de los otros colegas, ¿no? Así que me parece fundamental hacer trabajo interdisciplinario, y bueno, que se hayan animado a este desafío, y que hayan podido conformar un equipo que haya producido un trabajo tan bueno. Así que nada, eso en primer lugar. Y como decía Juli también, me parece que da el trabajo como para poder pensar en hacer alguna publicación. Así que ya sé que cuando uno entrega la tesis dice, uff, bueno, ya está, terminé la tesis, listo, qué bien. Pero la verdad que valdría la pena dedicarle un poco más de tiempo y de esfuerzo para poder formatearlo al formato de una publicación. Y bueno, nada, también no solamente que sea el producto de un trabajo de tesis, sino que también que sea el producto de un trabajo científico, compartible con los pares, y que esté en alguna revista. Así que esa es una primera sugerencia. El fin de semana disfrutar, descansar, festejar, pero bueno, después piensen si le pueden dedicar un poco más para hacer una publicación. Y retomando un poco lo que estaban, o sea, no lo iba a mencionar, pero ya que salió, lo menciono, porque me parece que dio justo con la discusión esta, de lo que comentaba Facu, del tema de los protocolos. Era un poco lo que te comentaba el otro día, Maxi, que la verdad que le dedicaste un gran trabajo. Yo estuve ahí chusmeando los algoritmos, vi el programa, ¿viste? Te había contado, y la verdad que el trabajo que te tomó realizar los algoritmos y todas las restricciones que esos algoritmos tenían para poder generar el protocolo largo y el protocolo corto, todos los ajustes que tuviste que ir haciendo, vos, digo, son algoritmos no triviales, la verdad, generar esos dos protocolos. La verdad que me parece que tal vez estaría bueno darle la posibilidad al operador de generar una opción dentro de la interfaz web de, bueno, quiero generar un protocolo con estas características, no sé, con 3 cruces, intersecciones, ¿no? 6 intersecciones, con una distancia larga, con una distancia media, una distancia corta, con, no sé, 14 intentos, con 16 intentos. Bueno, no importa, las distintas características que vos fuiste teniendo que incorporar a tu algoritmo, porque hoy en día eso no está, digamos. Vos creaste los dos protocolos y el operador puede seleccionar entre estos dos, pero bueno, quizás justamente para poder variar distintos análisis, estaría bueno darle esa posibilidad de que sea el operador el que se aproveche de esos algoritmos que ya implementaste para generar sus propios protocolos y probar, digamos, distintas alternativas. Eso en primer lugar. Sí, digo, está hecho, está a disposición en el protocolo, en el repositorio. Sería bueno, digo, tomo la sugerencia de incorporarlo a la interfaz web del CorsiBot para que esté disponible para que las personas jueguen un poquito con la construcción de protocolos. Digo, ya está hecho, falta un pasito nomás. Sí, tal cual, es distancia corta, digamos, de incorporarlo eso a la interfaz web. La parte grosa de hacer los algoritmos ya la tenés hecha. Yo pensando quizás en que quizás los operadores que lo utilicen no son programadores, son, digamos, gente sin conocimiento de programación, y quizás correr un algoritmo de Python, yo, resulta más complejo que darle un botón ahí y poner un par
de características en la interfaz web. Así que nada, eso como sugerencia. Lo otro, tenía algún par de preguntas y algunas sugerencias. La primera es, hay una decisión que tomaron al principio de todo, que es comparar el CorsiBot con el SoftCorsi, y el SoftCorsi lo corrieron en una máquina, en una computadora, y la computadora esa, digamos, es una computadora normal, no es táctil, y la manera de resolver el SoftCorsi es utilizando el mouse. Y una de las cosas que yo me preguntaba es si no sería, digamos un análisis distinto y por qué tomar la decisión de quizás no hacerlo en una pantalla táctil, ya que, digamos, la pantalla táctil se asemeja muchísimo más la mecánica de resolución del test a el CorsiBot, ¿no? Digamos, porque, digamos, en el experimento con SoftCorsi, con el mouse, bueno, uno tiene ahí un dispositivo intermedio, tiene que ubicar el puntero en la pantalla, tiene que hacer clic, como que tiene una dificultad, no sé si una dificultad, pero digamos, también es una habilidad extra diferente, que es la cuestión touch de tocar el botón en el CorsiBot o tocar la pantalla en el SoftCorsi. No sé si eso lo evaluaron o si, digamos, me parece que sería interesante, digamos, para eventualmente hacer la comparación, si hay similitudes, diferencias, etc. Sí, digo, hay estudios que hablan, por ejemplo, el estudio ese que presenta el eCorsi, menciona, como fundamentando el beneficio de usar la versión esa, que hay otros estudios que indican que cuando se utiliza un dispositivo intermedio puede crecer el esfuerzo, la dificultad. La verdad que fue una definición por una cuestión de disponibilidad tecnológica. Sería bueno poder probarlo, digamos, comparar el CorsiBot con una versión táctil, quizás también con una pantalla de características similares como decimos nosotros. De todas formas, todas las personas manifestaron tener conocimiento, digamos, uso de computadoras, con lo cual también eso creo que impacta. Por ahí personas que no tengan el uso de computadoras se justifica más usar una versión táctil, o bueno, o sobre esta misma población probar una versión táctil. Habría que comparar qué diferencias tiene, pero sí, está bueno para seguir haciendo pruebas. Vale, perfecto. Sí, algo que me imaginaba que tal vez puede cambiar es el tiempo de respuesta, ¿no? Uno quizás con el mouse, hasta que llegas al lugar y estás seguro de que te ubicaste con el mouse, hiciste clic, tal vez es diferente, digamos, uno tiene una motricidad mucho más fina si va y toca en el lugar que con el mouse, que, digamos, tiene que ser un poco más preciso. Esa es una sensación, digamos, una hipótesis, habría que validarlo. Y en relación a esto, otra cosa que me parece que estaría bueno para el futuro, digamos, para otro estudio, evaluar es comparar no el CorsiBot con el SoftCorsi, sino el CorsiBot con la versión original, digamos, con la analógica, la que tiene los bloquecitos de madera, digamos, ¿no? Digamos, si hay algo, porque a mí la sensación que me daba es que el CorsiBot se asemeja a la experiencia de resolución más a la experiencia analógica, porque tenés cuadrados, tenés algo físico que vos tocás, ¿sí? A el SoftCorsi, que, digamos, tenés una pantalla bidimensional, digamos, tenés otras características. Entonces, me pareció que tal vez también sería otro análisis interesante para hacer futuro en otra tesis, otro trabajo, analizar justamente el CorsiBot con la versión analógica, ¿no? Y, digamos, las similitudes y diferencias que puede haber en ese sentido. Esas eran más que nada sugerencias que me habían surgido. Después, nada, son preguntas, ideas, sugerencias, digamos. Es simplemente cosas que me fueron surgiendo a medida que iba leyendo tu tesis, ¿no? Una cosa que también me quedó, digamos, me dejó pensando, es el tema de los distintos criterios que utilizaron para analizar las secuencias que no eran análogas a la original, ¿no? Digamos, las que tenían algunos errores. Y en principio me pareció que estuvo muy bueno la propuesta que hiciste de, ok, tomo la distancia de Levenshtein y solo con la distancia de Levenshtein no me alcanza,
¿Por qué? Porque, digamos, suceden más cosas, entonces tengo que agregar algunas modificaciones a la distancia de Levenshtein y tengo que penalizar más algunas cosas, como si incluyen botones que no estaban, ¿no? Digamos, eso que vos explicás muy bien en la tesis, me pareció muy acertado, digamos, me pareció muy pertinente esa modificación. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Digamos, si habría otras variables que también se podrían tener en cuenta en esa extensión de la distancia de Levenshtein, y una que se me ocurría, que se las propongo como sugerencia para eventualmente comparar y evaluar, es, suponete, ¿no? Vos tenés una secuencia que empieza con A, sigue con B, y termina con H, y en el medio tenés un montón de cosas, ¿no? No importa, ¿sí? O sea, esa es la secuencia original. Si vos, la secuencia, ¿sí?, que respondes es BA, y el resto todo bien, tiene un error, ¿sí? O sea, era AB y no era BA, ahí tenés un error y la distancia de Levenshtein te da 1 en ese caso, ¿sí? Ahora bien, si la secuencia que vos tenés es H, B, todo igual, y A, de vuelta, ahí la secuencia de la distancia de Levenshtein te da 1, ¿no? Porque vos intercambiás H con A y llegás a la secuencia original, ¿sí? O sea, en los dos casos, la distancia te da 1. Pero el hecho de intercambiar A con B parecería ser un error que uno debería penalizar menos, intercambiar el primero con el último. Se entiende acá hay como una cercanía en el orden de la secuencia, que acá hay una distancia muy grande. Pero eso la distancia de Levenshtein no te lo toma, ni tampoco la primacía, ni tampoco la resencia. Digamos que con esas variables no te alcanza para poder todavía refinar un poquito más y distinguir entre estos dos tipos de errores. Me pareció que tal vez se podría agregar alguna dimensión más de análisis respecto de si los errores son cercanos o son resolvibles de manera cercana o son errores que ocurren de manera lejana. No sé si me expliqué o me empantané. Sí, perfecto. De hecho, esto de la construcción de las métricas para medir los errores también fue otro, digamos, trabajo o desafío grande. De hecho, la distancia de Levenshtein fue algo que empecé a medir de entrada, ¿no? Como para ver estas diferencias entre las originales y las respuestas incorrectas. Y el algoritmo el inicial no me terminaba de cerrar tanto, por eso le empecé a meter estas variaciones. Está buena esta variante que vos decís. Bueno, y este debate también surgió con los errores de camino. ¿Es mejor un error de camino o un error donde se meten otros botones? ¿O qué debo penalizar más? Bueno, en principio uno diría que tiene características diferentes. Quizás está bueno, digamos, incorporar otras variaciones, análisis, digamos, para el mismo análisis de los errores de las pruebas, que de todas formas nos permite hacer, digamos, el Corsigot, sobre todo estoy pensando en la precisión y en lo que decías anteriormente, en la comparación de el Corsigot con una versión analógica que no nos permite por ahí tanto un análisis tan pormenorizado, pero me parece que está bueno la sugerencia en cuanto a las variantes de las métricas de error que se pueden incorporar. No, sí, seguro, y además lo que sucede es que, nada, digamos, para hacer más comparaciones y hilar más fino, quizás 30 sujetos se quedan cortos y bueno, necesiten sumar más sujetos experimentales para poder hacer comparaciones que les den estadísticamente significativos, porque si no, digamos, son más intuiciones que otra cosa. Así que nada, lo metía como una métrica para tener en cuenta o para pensar en el futuro en caso de que también tuviesen una muestra más grande. Y ya lo último, y para cerrar, nada, me pareció muy bueno esto de que se pudiera toquetear el protocolo, ¿no? Digamos, el protocolo, cuando vos lo generás, el JSON ese que te genera, la verdad no me acuerdo cuántos tenía, pero tenía como 30, 40 features diferentes, que vos podías tocar y cambiar cada uno de ellos. Nada, me pareció que estaba buenísimo el nivel de flexibilidad que te permitía modificar el protocolo, y me parece que esto ya excede a la tesis, me parece que en realidad es más un aporte para los psicólogos que les permita, por ejemplo, evaluar cada una de las dimensiones que te permite configurar el protocolo del Corsigot, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y qué pasa si el tiempo que mantenés prendida la lucecita cuando le mostrás la secuencia original lo variás? ¿Es mayor? ¿Es menor?
¿qué sucede? Eso altera, digamos, cuán bien lo resuelve o cuán mal lo resuelve. Si el tiempo entre que le mostrás una luz y la tenías 40 dimensiones que podías variar. Me pareció que estaba buenísimo justamente que los psicólogos pudiesen tener la posibilidad de alterar todas esas dimensiones como para también ir evaluando el desempeño de los sujetos en cada una de las dimensiones. Nada, me pareció que justamente ese es un gran aporte de tu trabajo, que nada, barre un montón de cosas, ¿no? Barre hardware, barre software, barre análisis estadístico, trabajo experimental. La verdad que te pasaste, ¿no? Vuelvo a insistir con lo que dije al principio, un gran trabajo y felicitaciones. Y no tengo nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Juli, tengo sí. una última pregunta. Dale. Muy breve. ¿Cuánto sale en plata? Perdón por la pregunta, pero es que es útil saberlo. ¿Cuánto sale en plata armar un dispositivo así? Sí, suponete vos tenés que hacer un proyecto de investigación y tenés que hacerlo y ponerlo a punto. Aprox, para saber si hablamos de un numerito, de un número enorme. Sí, supuse que esa pregunta podía salir, con lo cual tenía una diapositiva de backup. No lo puedo creer, qué crack. Así que más o menos al precio de hoy está esto. En cuanto a materiales son más o menos alrededor de 20.000 pesos. Obviamente las cosas más caras son la placa, la Raspberry, y los pulsadores, que elegimos unos pulsadores buenos. Porque bueno, hay mucha variedad y queríamos unos que se comportaran bien. Así que digamos, un poco ahí está el costo principal. Quizás se pueden explorar alternativas para bajar costos, pero en principio tampoco es un costo tan elevado. Perfecto, clarísimo, buenísimo. Para tener una idea, gracias, increíble. Bueno, Mati, Mati, Fe, felicitaciones a ustedes también. No sé, digan ustedes cómo seguimos. Bueno, ahora... Tengo una diapositiva más de agradecimientos. Para cerrar, no olvidarme. Que seguramente me estoy olvidando cosas, pero digo, en principio a Julián, Germán y Facu, digamos, por el trabajo, aceptar ser jurados de esta tesis, el esfuerzo que le pusieron en la devolución, muchísimas gracias. Tomo todas las sugerencias y las vamos a incorporar. A Mati y a Fede, millón de gracias, porque la verdad que hicieron posible con el acompañamiento y el empuje permanente que esto sea posible. Así que mi agradecimiento eterno. Obviamente a mi compañera Sofi y a mi hijo Simón por lo feliz que me hacen todos los días y el constante apoyo que me dieron para poder dedicarle tantas horas de trabajo a esto. A mis viejos, a mi familia por el esfuerzo de siempre a que podamos estudiar y desarrollarnos profesionalmente. A los compañeros del laboratorio de robótica con los cuales pasé varios años de aprendizaje y lucha. Docentes de la escuela técnica que también me ayudaron, ingenieros electrónicos, compañeros del taller de la escuela técnica que también me ayudaron con el gabinete, y a todas las personas que colaboraron con el experimento, los cuales se ofrecieron amablemente a hacer el experimento, y muchos fueron compañeros docentes y de militancia con quienes todos los días estamos hablando de pelear por un mundo más justo. Y en este contexto también se dio el desarrollo de esta tesis, que la empezamos en 2018 en un contexto difícil, y hoy seguimos en un contexto difícil, pero bueno, eso también nos atravesó, y obviamente a la universidad, a la educación, a las escuelas públicas y a toda su comunidad educativa que nos llenan de orgullo. Así que muchas gracias a todos. Vamos, Maxi. Bueno, ahora esto sigue así. Vamos a cortar nuestra transmisión. Saludá a todos los que te están mirando, Maxi, desde sus pantallas de YouTube. Sí, hay como